Hola, bonita tarde, ¿cómo están? Bienvenidos a una plática más de los martes. Para quienes se conectan por primera vez a este tipo de lives a través de las redes de CONAIP, me presento, yo soy Patricia Pineda, soy trofóloga, soy coach en hábitos y soy chef de alimentación vegana. Para quienes no habían escuchado, repito, este tipo de información, pues quiero hacer una aclaración sobre cuál es esta especialidad de la que hablo, la trofología. A veces es un término poco común o poco escuchado, pero lo que hacemos, en unas palabras muy sencillas, es una correcta selección y combinación de alimentos para su máximo aprovechamiento. Así que en jugoterapia utilizo en trofología utilizo muchísimo la jugoterapia, la correcta selección de los alimentos, desde cómo los vamos a elegir, cómo los vamos a cocinar, cómo los vamos a almacenar y cómo se combinan, sobre todo eligiendo tiempos, combinaciones para que esto sea aprovechado al máximo y nuestro sistema digestivo trabaje de una mejor manera. El 80% de nuestro sistema inmunológico se encuentra en nuestro sistema digestivo, así que varios autores aseguran que el 80% de los padecimientos inicia con un problema digestivo. Así que lo que hacemos en trofología es básicamente poner en primer lugar la función de nuestro sistema digestivo para así prevenir muchas enfermedades e incluso corregir padecimientos que ya se estén presentando. Y por otro lado, soy coach en hábitos, así que me dedico a dar acompañamiento de manera personal, de manera grupal o de manera familiar, que es básicamente mi parte favorita, para que las personas sepan, las familias sepan por dónde empezar un cambio de hábitos alimenticios, sepan cuál es la mejor manera de elegir o los hábitos que hay que elegir para iniciar con un cambio que pueda devolverles salud, bienestar, energía, vitalidad. Así que esto es a lo que me dedico y agradezco a las redes sociales de CONAIP que me permiten compartir este espacio con ustedes todos los martes. Así que no dejen de conectarse cada semana a las 4 de la tarde y también los invito a que se suscriban a nuestro contenido semanal. De esta manera podrán ver todo lo que CONAIP comparte, no solamente en temas de salud, que es en lo que a mí me permiten hablar en este espacio y estoy muy agradecida y contenta. Así que también aprovecho para hacer extensivo el agradecimiento a todas las personas que se conectan, ven las pláticas después, me mandan preguntas, comentarios. Muchísimas gracias. Pueden también seguirme en mis redes sociales personales, que son Patricia Pineda, Cocina Saludable, en Facebook y en Instagram, donde también van a encontrar información relacionada con la alimentación, la meditación, el ejercicio, la actividad física y sobre todo recetas muy prácticas para que ustedes puedan empezar a cocinar de una mejor manera en sus hogares. El tema de hoy son las grasas, así que les doy nuevamente la bienvenida. Es un tema que viene complementando la información de la que hablábamos la semana pasada y la antepasada. Ustedes pueden revisar este contenido en las redes, CONAIP lo deja guardado y lo pueden incluso compartir con las personas con las que ustedes consideren que esta información pueda servirles o ayudarles. La antepasada hablé sobre los carbohidratos, la semana pasada sobre las proteínas y hoy corresponde al tercer macronutriente que son las grasas. Un macronutriente del que he escuchado que muchos le tienen miedo, es así como voy a comer grasas y voy a engordar o prefiero mantenerme alejado de las grasas. En primer lugar, quiero hacerte como un recuento rápido de por qué es que le tenemos miedo o por qué la idea tan arraigada desde hace un buen tiempo en nosotros que las grasas nos hacen daño. Pues resulta que hace como 40 años aproximadamente, así que llevamos básicamente 4 décadas teniéndole miedo a este macronutriente, comenzó a haber una campaña muy fuerte que patrocinaban o lideraban los productores dentro de la industria alimenticia. Esta campaña básicamente era basada o fundamentada en la idea de que las grasas nos hacían engordar y básicamente la grasa nos hacía acumular grasa. Esto es una verdad a medias y quisiera aclararla el día de hoy para que no le tengas miedo a este macronutriente, al contrario, sepas elegirlo, sepas ponerlo en tu plato de una manera adecuada, con una porción adecuada y no lo dejes fuera, sobre todo porque el día de hoy voy a platicarte cuáles son los beneficios y cuál es la importancia de que no dejes fuera este grupo alimenticio. Entonces, volviendo a ese tema, hace 40 años, la industria alimenticia comenzó a convencernos de que los productos debían de ser bajos en grasa.
debíamos comer más carbohidratos y menos grasas porque de esa manera íbamos a tener una mejor composición corporal, una mejor salud, íbamos a evitar los ataques al corazón, las famosas arterias tapadas, el sobrepeso, la obesidad, en fin, una serie de beneficios que pudieran haber parecido lógicos y parecieron tan lógicos que nos creímos esta campaña. Esta campaña surgió a raíz de que los comerciantes o los fabricantes de productos alimenticios comenzaron a producir carbohidratos refinados, que quieren decir cereales, pastas, harinas blancas, arroz, jugos de frutas, refrescos, bebidas endulzadas, todo este tipo de alimentos altamente procesados que si los pudiéramos clasificar en algún tipo de alimento, pues serían carbohidratos refinados, es decir, carbohidratos no saludables. Básicamente este tipo de alimentos son los verdaderos causantes de la pandemia que hoy nos tiene sumidos en obesidad, en sobrepeso, en diabetes, en presión arterial alta, en síndrome metabólico, en síndrome de intestino permeable y padeciendo un sinfín de enfermedades que se derivan de estos padecimientos principales. Los carbohidratos son los principales causantes, carbohidratos refinados, quiero hacer esta aclaración, de que estemos sufriendo sobrepeso y de que en México seamos el país número 1 en América Latina en ocupar el primer lugar de diabetes infantil y de obesidad infantil, también de obesidad en una edad adulta. Así que no hay nada más ilógico que pensar que la comida baja en grasa, los quesos bajos en grasa, no comer grasas saturadas, no comer alimentos con grasas que no diga low fat o fat free, no hay nada más ilógico que esos sean los que nos tengan gozando de buena salud y que evitar las grasas sean los que nos tengan evitando la obesidad o el sobrepeso. Si esto fuera cierto y nosotros estuviéramos en la dieta correcta, hace 40 años a la fecha tendríamos personas más delgadas, más saludables, no existiría diabetes, no se dispararía el índice de obesidad no solo en nuestro país, sino en el mundo. Así que no hay nada más ilógico que quitar las grasas de nuestra dieta. Es más, esta plática básicamente quiero centrarla en la premisa de que la grasa se pierde con grasa. Ojo, siempre y cuando escojamos o elijamos las saludables de las que voy a decir y platicar el día de hoy. Pero volviendo a ese tema, nos creímos que las grasas eran las causantes de la obesidad y que las grasas eran las taparterias. Por lo tanto, invertimos la forma en la que nuestros antepasados o la forma en la que hace 40 años las personas estaban alimentándose. Invertimos quitando el porcentaje adecuado de grasa que debíamos ingerir y lo empezamos a suplir por productos procesados bajos en grasa, que no eran otra cosa más que productos adicionados con una buena cantidad de azúcar. Recuerda que si el producto dice bajo en grasa, es porque de alguna manera el productor sustituye esa grasa para que tú sigas encontrándote con el mismo sabor y con la misma consistencia. Y generalmente cuando un producto es despojado de su grasa, entonces es sustituido por azúcares añadidos, los verdaderos responsables de que subamos de peso, de que en nuestro cuerpo se dispare la glucosa en la sangre y por lo tanto la hormona insulina, y esto nos traerá una cascada de problemas que alteran el metabolismo y el buen funcionamiento de nuestro organismo. Vuelvo a este ejemplo. Si esa dieta que elegimos invertir, que nos propuso la publicidad, la industria alimenticia hace 40 años, fuera la correcta, no tendríamos los índices de obesidad que tenemos ahora. Por lo tanto, cometimos como un pequeño error ahí hace 4 décadas en sustituir las grasas por carbohidratos refinados y sustituir sobre todo alimentos por productos. Entonces, esa es la raíz por la que ahora muchísimos comentarios o muchísima idea arraigada de que la grasa es un enemigo en nuestra salud, es un enemigo en el metabolismo. Nada más erróneo que esto. Si nosotros elegimos una grasa saludable, vamos a tener muchísimos beneficios de los cuales quiero hablarles ahora. Voy a empezar la plática después de esta pequeña introducción explicando qué son las grasas, cuáles son los beneficios que nos dan las grasas y por qué es un grupo del cual no podemos prescindir. Voy a explicar cuáles son las grasas a las que sí hay que tenerles miedo o a las que hay que decir un rotundo no, y cuáles son las grasas y finalmente las porciones ideales para que goces de los beneficios de este macronutriente. Entonces, ¿qué son las grasas?
¿Recuerdas que en las semanas anteriores había mencionado que hablé sobre los carbohidratos y las proteínas? Pues ahora voy a hablar de las grasas, que es el tercero, es el trío fundamental sin el cual los organismos no podemos gozar de buena salud. Me refiero a las grasas como una clasificación de los macronutrientes. Los macronutrientes son grupos alimenticios a partir de los cuales el cuerpo humano genera su energía, su vitalidad, nutrición celular y a partir de la cual podemos desempeñar todas nuestras actividades. Desde nuestros procesos internos hasta los externos están regidos por una buena distribución de nuestros macronutrientes. Son tres: grasas, proteínas y carbohidratos. Las grasas tienen una relevancia importantísima, tanto que si tenemos un buen aporte de grasas saludables, podríamos calcular que aproximadamente con un 30% de este macronutriente al día estaríamos gozando de muy buena salud. Son alimentos que proveen mucha energía. Si bien en pláticas anteriores dije que el carbohidrato era como el macronutriente de la felicidad, del bienestar y también de la energía, y la proteína era un macronutriente de construcción, de tejidos, de músculos, pues bueno, las grasas hacen una función importantísima porque logra que carbohidrato y proteína tengan el ambiente para que ambos puedan realizar sus funciones. Es un grupo que, al igual que los carbohidratos, nuestro organismo puede utilizar como fuente de energía. Por lo tanto, no solamente el cuerpo decide ir por el carbohidrato y convertir glucosa en el combustible de nuestras células, sino que afortunadamente también tiene como otra opción ir por nuestras grasas y utilizarlas oxidándolas como fuente de energía. Entonces puede decirse que este macronutriente también es un macronutriente de la energía, pero también es un macronutriente muy noble porque tiene todo que ver con nuestro balance hormonal. Facilita el buen funcionamiento de nuestras hormonas. Si me estás escuchando y eres mujer, esto debe importarte muchísimo porque básicamente las mujeres trabajamos muy bien con grasas saludables. Tenemos un ambiente hormonal que es más exigente que el de los hombres. Estamos hechas para dar vida, para gestar seres dentro de nosotros. Por lo tanto, las grasas juegan un papel fundamental en el que nuestras hormonas se ven favorecidas con un buen aporte de grasa todos los días. Así que si eres mujer, esta plática seguro te va a interesar porque lejos de tenerle miedo, puedes volver las grasas unas grandes aliadas para que hormonas, desde hormonas que rigen nuestra apariencia, nuestra belleza, como hasta hormonas de la fertilidad, pueden verse condicionadas por una buena grasa en tu aporte diario. También nos dan mucha saciedad, así que este es un macronutriente que controla nuestro apetito. Así que es un error dejarlo fuera en las dietas alimenticias donde dicen fueran las grasas para que bajen de peso. Esto no es cierto, porque todo el tiempo vas a estar experimentando una sensación muy desagradable de que tienes hambre y vas a estar ansioso y de mal humor. A diferencia de los carbohidratos, las grasas por cada gramo nos ofrecen 9 calorías. Es un grupo con un aporte calórico importante. Sin embargo, es un grupo que, a diferencia del carbohidrato, no eleva la insulina. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para explicar. Cada vez que nosotros comemos un alimento que es dulce, el cuerpo inmediatamente lo detecta, el cerebro manda un mensaje al páncreas que, a partir de sus células beta, así se llaman quienes producen la insulina, entonces esta hormona sale disparada a cumplir su función. ¿Cuál es la función de la insulina? Lo he mencionado en otras pláticas, pero para efectos de la del día de hoy voy a explicar algo rápido. Si quieres más ejemplos sobre insulina, lo voy a hablar en pláticas más adelante y también lo puedes checar en la plática sobre carbohidratos. La insulina es una hormona mensajera poderosísima que rige muchísimas funciones dentro del cuerpo. Su característica es que es una hormona anabólica, quiere decir que es una hormona de construcción. Por lo tanto, tiene como principal función bajar los niveles de glucosa en sangre. Ahorita voy a explicar cómo lo hace, pero otra de sus funciones es la de construir, hace crecer y almacenar grasa. Por lo tanto, la insulina en niveles altos va a hacer que subas de peso. No hay manera de que alguna persona engorde si no tiene mucha insulina en su cuerpo. Básicamente, esta es la aliada de la grasa. Si tienes glucosa alta en sangre e insulina alta en sangre, esto es prácticamente el ambiente perfecto para que comiences a engordar, a almacenar grasa. ¿Cuál es la principal función de la insulina? Como lo he mencionado en algunas otras pláticas y como lo acabo de decir hace unos segunditos, la glucosa es la principal fuente o el combustible favorito de nuestras células. Es la moneda de intercambio energético mediante la cual la célula se nutre, tiene energía, tiene vitalidad, tiene
la gasolina, el combustible para llevar a cabo cualquier función que esté llevando a cabo esa célula. Lo que hace la insulina es montar, como si fuera un vagoncito de tren, montar las moléculas de glucosa y llevarla, conducirla hasta la célula, en donde esta, afuera de su membrana, tiene unos receptores de hormonas. Estos receptores están allí haciendo la función como de una antenita, y estos receptores están listos para escuchar el llamado de cualquier hormona mensajera que llegue a la célula. En el ejemplo que estoy poniendo en este momento, la insulina posee la llave, dicho de una manera muy sencilla, que va a abrir la puerta de esos receptores, y estos receptores, al escuchar el llamado de la insulina, abren sus puertas y permiten la entrada a la glucosa, y en ese momento se logra la alimentación o el aporte de combustible a nuestras células. Esa es la función básica de la insulina. Entonces, cada vez que comemos un carbohidrato, cada vez que comemos algo dulce, se dispara la producción de insulina en nuestro páncreas, y esta sale a cumplir sus funciones. Si hay demasiada glucosa en sangre, hay demasiada insulina. Si estos carbohidratos no logran ser controlados, la insulina está por todo nuestro cuerpo haciendo estragos, y en muchas ocasiones nos hace engordar. Es la principal precursora de que se cree resistencia a la insulina, que es el padecimiento o la condición en donde la célula se ha ensordecido y apaga sus receptores por tanta cantidad de insulina en nuestra sangre, en nuestro organismo. ¿Qué tiene que ver esto con las grasas? Las grasas es un grupo alimenticio que, a pesar de ser más calórico, porque repito, por cada gramo tiene 9 calorías, mientras que el carbohidrato por cada gramo tiene 4. Aparentemente, y en un sentido lógico, nos harían engordar las grasas, porque estas son de un aporte calórico más grande que el carbohidrato. Sin embargo, aquí es donde entra la explicación que acabo de dar. La grasa es un grupo alimenticio que nos da saciedad, energía, y no necesita insulina. Por lo tanto, se vuelve un grupo alimenticio aliado para mantener glucosa estable en sangre, nuestro peso adecuado, nuestra talla adecuada, nos da saciedad, nos da energía, y nos ayuda a que nuestra dieta se vuelva mantenible, se vuelva sostenible, sea un estilo de vida más que un régimen alimenticio. Si nuestro aporte de grasa está considerado en todo el día, no vamos a sufrir los estragos de estarla quitando, porque tendríamos el hambre, el azúcar, la saciedad, la ansiedad controlada, así como el ambiente hormonal favorecido para que podamos perder grasa. Es un grupo alimenticio, repito, que no requiere la insulina, a diferencia de los carbohidratos, y por lo tanto, con una ingesta controlada, con un aporte de calidad, escogiendo las grasas que son saludables, podríamos tener muchísimos beneficios. Por lo tanto, la grasa se oxida con grasa, y, al contrario de lo que muchos pudiéramos pensar, la grasa es la aliada para poder mantenernos en un peso ideal y poder llevar a cabo planes alimenticios en donde la grasa no quede fuera y se vuelvan planes alimenticios que convirtamos en un verdadero estilo de vida, porque sean dietas que podemos sostener, dietas que podemos mantener. Las grasas, esto que voy a decir a continuación es muy importante, porque las grasas tienen una clasificación en donde podemos encontrar cuáles son las saludables o las no tan saludables. Para poder explicar esto, quiero hablar, sin entrar tanto al detalle químico, que las grasas pueden ser grasas de cadena larga, de cadena corta o de cadena media. Esto tiene que ver con química orgánica y la estructura molecular de estas cadenas. Pero mientras más larga sea la cadena, y esto es muy sencillo de entender, más difícil va a ser para el cuerpo degradarla. Cuando yo como una grasa saturada, la cadena es larga, y eso le cuesta a mi cuerpo, a mi organismo, más difícil de metabolizar. Metabolizar quiere decir descomponer en pequeñas moléculas lo que me como, para que mi cuerpo pueda asimilarlo a nivel celular, pueda convertirlo en el combustible que mis células necesitan. Cuando más larga es la cadena, este proceso de metabolización se vuelve más complicado. Mientras sea de cadena corta, entonces puedo degradarla más fácilmente, metabolizarla más fácilmente. Las grasas se dividen en dos, en grasas saturadas o grasas insaturadas. Esta es la manera en la que podemos observar estos ácidos grasos. Entonces, un ejemplo de grasa saturada y de origen animal pueden ser cualquier tipo de carne.
pescado, salmón, pollo, carne de res, carne de cerdo. Estas son grasas saturadas. ¿Cuándo pueden convertirse en enemigas o en alimentos agresores para nosotros? Cuando no las combino de manera eficiente o de manera correcta para que se logre una buena digestión. ¿Cómo puede ser un ejemplo de no combinarlas bien? Cuando las utilizo con carbohidratos refinados. Voy a poner un ejemplo y a lo mejor aquí voy a tener muchas opiniones encontradas porque además es un ejemplo que es delicioso. Pero si yo me como una torta de milanesa, estoy poniéndole a mi grasa saturada una mala combinación, que es un carbohidrato refinado en forma de torta, telera o bolillo, como le llamen en los lugares donde me estén escuchando. Y entonces se vuelve una combinación que además de ser una bomba, hace una acumulación de grasa, porque en la misma ingesta estoy comiendo carbohidratos, disparo la insulina acumula grasa y va a ser difícil que mi cuerpo pueda digerir esa grasa o degradar esa grasa saturada acompañada de un carbohidrato refinado como el ejemplo que acabo de mencionar. Pero ¿cuál sería una buena combinación? Cuando utilizo los comodines de la alimentación, que son los carbohidratos fibrosos. Es decir, cuando acompaño, por ejemplo, una arrachera con un buen plato de vegetales y una abundante ensalada verde. En este plato no solamente estoy utilizando un buen aporte de fibra, sino que estoy creando una combinación ideal para que esa grasa saturada que aparentemente puede costarle al cuerpo degradar, en compañía de este tipo de alimentos y en esta combinación, logro que mi cuerpo la pueda metabolizar de manera más eficiente, logrando una combinación digestiva que no solo no será una bomba, sino que mi cuerpo puede sacar los beneficios, aprovechar los beneficios de haber consumido este tipo de grasa. Por el otro lado, las grasas insaturadas son aquellas de cadena media o corta que son fáciles para digerir del cuerpo, que son más fáciles de asimilar y pueden estar ahí las nueces, las semillas, las cremas de almendras, de avellanas, el cacao, puede estar chía, linaza, semillas de girasol, semillas de calabaza, aceite de aguacate, aceite de oliva, aceitunas, el propio aguacate, el aceite de coco, la carnita del coco. De esta manera estoy obteniendo una grasa insaturada que puede ser de muy fácil aprovechamiento, que el cuerpo puede inmediatamente convertir en una buena fuente de energía, que no voy a almacenar y que no necesito el disparo de insulina. Por el contrario, es algo muy fácil de degradar para el cuerpo. Se conforman los ácidos grasos insaturados principalmente, como lo mencionaba hace unos segundos, por grasas de origen vegetal. Entonces, la verdad es que son muy fáciles de obtener, son fáciles de comer, fáciles de combinar, porque en una ensalada puedo tener fácilmente aceite de aguacate, aceite de oliva, semillas de girasol, puedo tener linaza, puedo tener chía y tengo un muy buen aporte, además de delicioso, de ácidos grasos insaturados. Ahora que escuchen que estoy diciendo la palabra o las palabras ácidos grasos, voy a explicar de qué se trata estos términos que estoy escuchando. Cuando hablaba sobre las proteínas hace 8 días, en el martes pasado, decía que la unidad mínima en la que pudiéramos descomponer las proteínas son los aminoácidos. Bueno, pues la unidad mínima en la que puedo descomponer una cadena de grasa son los ácidos grasos. Y al igual que cuando mencioné las proteínas con los aminoácidos esenciales, dentro de las grasas también hay ácidos grasos esenciales. ¿A qué me refiero con esto? Estos ácidos grasos son indispensables, sin ellos no podríamos vivir, pero se llaman esenciales porque además de estas características que acabo de mencionar, nuestro cuerpo no los puede producir, por lo tanto tiene que buscarlos todos los días a partir de su dieta. Es decir, que a través de nuestros alimentos el cuerpo obtiene los ácidos grasos esenciales que no puede sintetizar, es decir, que no puede producir nuestro organismo por sí solo. Estos ácidos grasos esenciales los necesitamos para tener una buena salud cardiovascular, una muy buena salud cerebral, porque 1/4 de nuestro cerebro es grasa, así que aportan una muy buena salud cerebral, una buena salud hormonal, un muy buen balance hormonal, pero además hay estudios recientes que confirman que ayudan en los primeros años de vida al buen desarrollo cerebral de nuestros bebés. Así que es importante que haya una correcta ingesta de los ácidos grasos esenciales, que algunos pueden ser los ácidos linoleico y los omega 3, por ejemplo, que están presentes
de manera de fuentes animales, en el salmón, por ejemplo, o en los pescados de agua azul, y por el otro lado están en las proteínas de origen animal, que pueden ser las semillas que mencionaba hace unos segundos. ¿Qué funciones tienen? Pues una función interesantísima que a mí me parece importante compartir porque a veces cometemos el error de suplementarnos o vitaminarnos sin tener esta información, pero una de las funciones de los ácidos grasos es ayudar a ser el vehículo de absorción de nuestras vitaminas. Esto es muy importante que lo consideren. Si tienen dudas sobre las vitaminas, compartí también aquí en las redes de CONAIP una plática muy importante sobre las vitaminas, cómo, qué son, cuándo suplementar y cuándo verdaderamente las necesitamos, así como escoger cuáles son las mejores, pero las vitaminas hay que tener siempre en consideración que se dividen en dos grandes grupos, hidrosolubles y liposolubles. Las hidrosolubles son aquellas vitaminas, como la vitamina C, por ejemplo, que necesitan un medio acuoso y a partir del agua es que se absorben mejor. Mientras que están las vitaminas liposolubles, que una de ellas es la vitamina D, que necesitan para absorberse, metabolizarse y conducirse un medio grasoso. Así que aquí tiene una importancia fundamental el estar consumiendo los ácidos grasos correctos porque son el vehículo de absorción que transportan las vitaminas. Por eso decía que es muy importante que cuando decidas vitaminarte, conozcas la característica de la vitamina que estás tomando para que sepas cuál es la mejor manera de acompañar esta vitamina para que no solamente la ingieras y la expulses a través de la orina, sino que verdaderamente estés favoreciendo su absorción dentro de tu organismo. Esta es una función principal, una de las más bonitas que pueden realizar las grasas dentro de nosotros. Por eso es que siempre repito, no tengamos miedo a este macronutriente, al contrario, elijamos el adecuado y consideremos siempre su relevancia para no dejarla fuera nunca de nuestra dieta. Son fuente importante de energía. Recuerda que al ser otra opción mediante el cual construye el cuerpo su energía, no podemos prescindir de ella y de hecho yo creo que sería como una de las energías o fuentes de energías más valiosas, que sacrifica menos salud dentro de nosotros y que nos da aportes muy importantes. Así que otra de sus funciones es ser nuestro combustible también. La grasa se oxida, la grasa se usa como fuente de energía. Proveen calor en temporada de frío, así que siempre están cuidando nuestra temperatura. Por lo tanto, una muy buena aporte de grasa en nuestro cuerpo permite estar regulando la temperatura, que al final es un gran indicador de que nuestro metabolismo está trabajando bien, la temperatura corporal. Son facilitadoras las grasas de una buena producción y de un buen balance hormonal. Así que a veces muchos de los padecimientos en donde se encontró niveles inadecuados de tus hormonas o se encontraron niveles fuera del rango normal de tus hormonas, muchas veces se corrige con hacer pequeños ajustes en el porcentaje de las grasas en las dietas diarias y de repente la gente comienza a regular estrógenos, progesterona, testosterona, a regular muchas hormonas que podrían haber estado fuera de control solo con pequeños ajustes en el porcentaje de la ingesta diaria de grasas saludables. También trabajan como protectoras de órganos vitales como el corazón, como los riñones. Así que realmente es importante. Este cambio importantísimo años, una vez que tenemos claro este panorama y lo benéficas y lo necesarias que son para nosotros, la duda casi siempre es, bueno, ¿cuáles como y cuáles evito? Porque sí es cierto que en el mercado circulan grasas que son muy poco saludables. En primer lugar, hay que cuidar mucho la ingesta y sobre todo la combinación correcta de las grasas saturadas. Cuida tu ingesta de mantequilla, de carnes grasosas, del chorizo, leche entera, embutidos, alimentos procesados, pan refinado. Ahí hay mucha grasa poco saludable. Es preferible comer proteína animal de muy buena calidad y no comer carnes procesadas como son las salchichas, los embutidos, pepperoni, salami, cecina, estas carnes frías altamente procesadas donde no hay grasas saludables. La leche entera también es muy alta en grasa, la mantequilla, la margarina son altas en grasas poco compatibles con nuestro sistema digestivo,
poco probable que a partir de ellas obtengamos los beneficios de los que les he estado hablando. Pero lo más importante que hay que evitar son las grasas trans. Ten mucho cuidado cuando en los paquetes de productos, cuando en los aceites encuentres grasas trans. ¿Qué son estas grasas? Bueno, son grasas de origen vegetal como cánola, maíz, soya, cáñamo. Este tipo de grasas fueron sometidas a un proceso de producción mediante el cual se le añadió a su cadena original una molécula extra de hidrógeno. Por lo tanto, son grasas que se llaman parcialmente hidrogenadas. ¿Con qué objetivo se llevó a cabo esta producción? Bueno, pues el productor, que no hay que mencionar si son buenos o malos, simplemente son comerciantes y es nuestra responsabilidad cuidar qué comemos, leer etiquetas y tomar mejores decisiones a partir de estar informados. Entonces, estas grasas fueron parcialmente hidrogenadas. Recuerda, fue añadida a su cadena una molécula extra de hidrógeno con la finalidad de que sean comestibles durante más tiempo, es decir, que duren más en vida de anaquel, que tengan más estabilidad, que el punto de humeo sea más alto, es decir, que tú puedes ahí dejar calentando el aceite con este tipo de grasa y no comienza a quemarse como lo haría pronto el aguacate, el aceite de aguacate o el aceite de oliva, sino que soportan la estabilidad, no se mueve, están muy homogéneas, si ustedes las pueden ver. Recuerda que son maíz, soya, cáñamo. Prácticamente en las etiquetas dice grasas trans o dice aceite vegetal, pero no hay pierde si tú encuentras en la etiqueta que es maíz, soya, girasol, cáñamo. Estos son parcialmente hidrogenados y son las principales fuentes de grasas trans. ¿Qué daños causan en nuestra salud y por qué es tan preocupante? Bueno, promueven la inflamación interna a nivel celular, dando pie a enfermedades agudas crónicas. Por ejemplo, en Estados Unidos, a este tipo de grasas se le atribuyen 7,000 muertes al año y más de 20,000 ataques al corazón por año. Así que son grasas súper dañinas. Y la razón es porque el cuerpo no reconoce esa estructura molecular que fue alterada por la mano del hombre al introducir una molécula más de hidrógeno. Y entonces para el cuerpo, algo que no reconoce se vuelve tóxico y el cuerpo comienza a inflamarse como un mecanismo de defensa. Entonces también son las principales causantes de la infertilidad. Hay 2,6 millones de casos de infertilidad en nuestro país y están muy relacionadas al alto consumo de grasas trans. Entonces, todos los alimentos altamente procesados, todas las pizzas, alimentos fritos, todas estas cadenas comerciales de comida rápida que básicamente están en el área de comida rápida de las plazas, por ejemplo, o estas cadenas de pizzas, de hamburguesas, de pollo frito, pues bueno, contienen un alto contenido de grasas trans. Las botanas que consumimos en México, las papas fritas, todo este tipo de repostería también contiene grasas trans, porque además al añadirles una molécula de hidrógeno, se vuelven grasas con las que se puede cocinar de manera muy fácil. Sin embargo, traen daños muy, muy importantes a nuestra salud. Son las principales precursoras de que perdamos densidad ósea, de que tengamos problemas en la piel, de que aumentemos glucosa en sangre, por lo tanto insulina, y comencemos a generar obesidad y sobrepeso. Entonces, estas sí son las grasas a las que hay que tenerles mucho miedo. Repito, están presentes en alimentos vegetales, en aceites vegetales, en botana, en repostería, en comida rápida, en cadenas de comida rápida, en los aceites de cánola, soya, aceite de olivo que no sea primera extracción en frío, de maíz, de girasol, de cáñamo. ¿Y cuáles son entonces las grasas saludables? Una vez que tengas identificadas esas, es muy importante que limpies tu alacena si es que estás cocinando con algún tipo de estos aceites. También los aceites contenidos en aerosol son fuentes importantes de grasas trans que además en el momento en el que lo disparamos, hacemos los disparos de nuestro sartén, en nuestra olla, soltamos solventes o derivados del petróleo que terminamos comiéndonos. Entonces, estas son las grasas que no queremos dentro de nuestras dietas. ¿Qué grasas saludables sí podemos consumir? En primer lugar, quiero recomendarte el ghee, que es una mantequilla clarificada muy buena, compatible con
diabéticos, con los que son intolerantes a la lactosa. Es una mantequilla que es de origen animal, al igual que el resto de las mantequillas, pero mediante un proceso de calentamiento fue despojada de la proteína de la leche, que es llamada caseína, y de la lactosa, que es el azúcar de la leche. Es básicamente dos de las proteínas a las que no somos compatibles digestivamente los seres humanos y causan tantos problemas de alergias y sensibilidad. Esta grasa tiene un alto porcentaje de vitamina A, de vitamina D, tiene ácido linoleico, que es uno de los ácidos grasos esenciales. Recuerda que estos no los podemos sintetizar, no los podemos producir y los buscamos a través de la dieta. Se recomienda para todo tipo de personas, a los que tienen desórdenes estomacales, incluso como úlceras o colitis. Esta es una grasa que les va a venir muy bien. Además, conserva el sabor de la mantequilla, así que lo puedes usar tanto en platillos salados como en platillos dulces. Para mí se vuelve una muy buena opción para hacer un pescado a la mantequilla sin tener que consumir caseína ni lactosa, y se vuelve una muy buena opción para sustituir la mantequilla cuando quiero hornear cupcakes, cuando quiero hacer postres, panqués, cuando quiero utilizarla simplemente sobre un pan tostado. Esta se vuelve una gran opción con alto contenido de vitamina A y D y un ácido graso esencial. Fortalece el sistema inmunológico, lubrica articulaciones, estimula la producción de enzimas digestivas, así que tiene muchísimos beneficios a diferencia de comer solamente la mantequilla normal, convencional, a la que la mayoría de las personas le tenemos intolerancia por contener caseína y lactosa. Por otro lado está el aceite de coco, que para mí es la fuente número uno o la opción número uno con la que todos deberíamos cocinar. Sin embargo, se vuelve una grasa difícil, sobre todo cuando estás iniciando con el cambio de hábitos. Resulta difícil hacer toda una serie de cambios en tu alacena y además cocinar con este aceite. Es el número uno porque es una grasa súper estable, es una grasa que previene problemas cardíacos, contiene ácido linoleico, reduce los niveles de presión alta, combate radicales libres, previene el cáncer, es altamente hidratante, lubricante, fortalece el sistema inmunológico, es bactericida, te ayuda a eliminar toxinas, nutre el sistema óseo, mejora tu digestión, te protege de la degeneración oxidativa. Sin embargo, cuesta trabajo porque este aceite al cocinar con él conserva su sabor. Entonces no es nada fácil de pronto hacer todos estos cambios y que tu pechuga asada sepa coco, que tu pescado sepa coco. Hay gente muy valiente, a la que admiro mucho, que de entrada me dice, esta es la mejor opción. Perfecto, comienzo a cocinar con él. Pero cuando apenas quieres hacer el cambio, te sugiero que lo incluyas en tus smoothies, que lo incluyas en tus postres, que lo incluyas untado sobre panes tostados, lo pongas sobre tu fruta o te tomes una cucharadita al día de aceite de coco orgánico sin refinar, y esta es una gran fuente de grasa saludable. Si eres de los valientes, lo ideal es que este se vuelva el aceite con el que cocines absolutamente todos tus platillos. No puede faltar el aceite de aguacate, que es como la segunda opción. Si no eres tan valiente como yo y prefieres que tu pechuga y tu pescado y tu carne sigan conservando su sabor, el aceite de aguacate es muy buena opción siempre y cuando sea de primera extracción en frío y que esté contenido en una botella verde oscura. Esto evita que se oxide con el paso de la luz, incluso con la luz solar. Así que esta es una muy buena fuente también. Sin duda las aceitunas, sin duda el aceite de oliva, siempre y cuando lo utilices crudo. No cocines con él, te sugiero que este sea la base de tus ensaladas. Úsalo crudo, úsalo para hacer cremas, úsalo para hacer tus aderezos, úsalo incluso sobre tu ensalada así directamente, y es una gran fuente, un buen aporte de grasas saludables. Así que, ¿cuáles son las porciones que debemos comer? Lo ideal es que las distribuyas durante todo el día. Se aconseja que en la mañana, después de ejercitarte, incluyas una porción de grasa y que lo hagas en la noche. En el día será lo ideal que usas un poquito más de carbohidratos, de los saludables dentro de tu plato fuerte. En la noche se recomienda porque son muy buenos precursores del ambiente hormonal que vas a necesitar para tener un sueño reparador. Así que lo ideal es que haya un aporte de grasas saludables por la mañana y por la noche. Si estás cuidando de tu peso, una porción de mitad de aguacate durante todo el día sería muy bien. Si estás en tu peso ideal, come un aguacate al día. No hay nada como esta grasa saludable. Una cucharada de crema de almendras puede haber en tu desayuno, un cuarto de aguacate en tu desayuno, un cuarto de aguacate en la cena, 10 almendras o 10 nueces de la India o un cuarto de taza de frutos secos de colación junto con un buen té, una cucharada de aceite de oliva en la comida, una cucharada de aceite de oliva
en la noche y esto va a ser un muy buen aporte, además de semillas como chía, linaza, calabaza, girasol, aceite de linaza, aceite de ajonjolí. Estas son muy buenas grasas saludables. Espero que la plática de hoy les haya gustado. Si tienen alguna duda, por favor no se detengan, compartan sus comentarios conmigo, escríbanme a mis redes sociales o dejen también sus comentarios aquí en las redes sociales de CONAIP. Compartan este video si es que la información les gusta a quienes les pueda interesar. Muchísimas gracias. Yo soy Patricia Pineda. No olviden suscribirse a nuestro contenido semanal y nos vemos con mucho gusto el próximo martes a las 4 de la tarde por las redes sociales de CONAIP.